Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Capítulo 181 Silencio, 5. Me quedé congelado en silencio mientras sentía las miradas de los comensales frente a mí. Mi pecho se apretó de ansiedad al verlo ante mí, pero al darme cuenta de que aún no me habían atacado, comprendí que solo habían reaccionado levemente a la apertura de la puerta. Todavía estoy a salvo. Al menos, por ahora. Mirando fijamente a los comensales frente a mí, jugueteé con mi bolsillo. Todavía tenía 2 bombas de maná conmigo. Sin duda serían útiles en este tipo de situaciones, sin embargo, esta vez decidí no utilizarlos. Miré el largo y estrecho callejón frente a mí. Solo me joderé si los uso. Si bien era cierto que la bomba de maná alejaría a los comensales de mí, también atraería a los comensales detrás de mí. Eso haría que escapar fuera imposible para mí. Con comensales de ambos lados, estaría completamente indefenso. ¿Y ahora qué? Tenía 2 opciones. Vuelve adentro o pasa junto a los comensales que están frente a mí. La elección fue bastante sencilla después de pensarlo. Iré por aquí. El número de comensales delante de mí era bastante alto. Sin embargo, en comparación con la entrada, probablemente era mucho más baja. Por esa razón esta era la mejor opción para mí. No es como si tuviera que usar la bomba de maná. Por otra parte, también era cierto que no tuve que usar una bomba de maná. Quizás fue por la situación en la que me encontraba, pero estaba empezando a pensar demasiado. Fui del tipo que piensa demasiado. Quizás, pero por alguna razón, sentí como si mi mente estuviera perdiendo claridad lentamente cuanto más me quedaba aquí. Había notado que algo similar estaba sucediendo en el búnker cuando comencé a matar sin consideración. ¿Fue una coincidencia? No lo pensé y, de repente, recordé las palabras que leí en la biblioteca. No puede ser. ¿El árbol ya me estaba afectando? Pero ¿cómo fue eso posible? Quería rechazar esa posibilidad con todo mi corazón, sin embargo, cuanto más pensaba en ello, más probable era que esa posibilidad fuera cierta. ¿Esto también podría explicar las raíces que me han estado atormentando? Sentí una punzada de ansiedad cuando pensé en ello. Al recordar el hecho de que las raíces habían llegado a mi rostro, supe que no me quedaba mucho tiempo. Bajé la cabeza para mirar mis zapatos. Si bien fue realmente una lástima, no tuve otra opción. No había rocas alrededor y el callejón parecía impecable. El zapato era mi única opción. Ojalá pudiera abrir mi bolso. Había muchas cosas que podía usar en lugar de mis zapatos, pero abrir la bolsa creaba demasiado ruido. Desafortunadamente, este era el método más seguro. Así, quitándome los zapatos, envolví uno de ellos con los hilos. El callejón era bastante largo. Podía ver la salida desde donde estaba, pero estaba bastante lejos. Afortunadamente no fue una distancia que no pudiera cubrir con mi lanzamiento. Por lo tanto, tensando aún más mi cuerpo, tiré el zapato lo más lejos que pude. Golpe. En el silencio que se apoderó del entorno, resonó un sutil ruido sordo, y todos los comensales levantaron la cabeza para mirar en la misma dirección de donde provenía el ruido. ¡Hola! Poco después gritaron y corrieron hacia donde estaba el zapato. Su velocidad era bastante rápida y en segundos ya estaban bastante lejos. Lo seguí justo detrás de ellos. No me preocupaba el sonido de mis pasos mientras caminaba sin zapatos. Me ayudó a reducir mucho el ruido que hacía. ¡Hola! Justo cuando los comensales estaban a punto de alcanzar el zapato, lo tiré hacia atrás con mi hilo y lo agarré con mi mano. Todavía no estaba fuera del callejón. Al agarrar el zapato, tensé el brazo y lo tiré de nuevo. Golpe. Los comensales volvieron a gritar y siguieron el ruido. Está funcionando. Seguí corriendo detrás de ellos. Mi ritmo era bastante lento, pero en poco tiempo finalmente pude llegar a la salida del callejón. ¡Hola! Los monstruos todavía perseguían mi zapato,
pero justo antes de que pudieran comérselo, siempre lo recuperaba y lo arrojaba en otra dirección. Solo cuando me alejé finalmente recuperé mi zapato para siempre. Bueno, tal vez. Mirando el zapato que colgaba frente a mí, no sabía cómo sentirme. Estaba destrozado con múltiples rasguños y cortes por todas partes. No era un zapato caro, pero aún así me dolía ver el estado en el que se encontraba. En este mundo yo no era rico. Cada pequeño rent me importaba. Haré que la academia me reembolse el dinero si es lo último que hago. Esto fue una promesa. Ahora, entonces. Miré a mi alrededor. Estaba de nuevo de pie en una de las calles que conducían a la plaza principal. Las calles estaban desiertas y el silencio absoluto se apoderó de los alrededores. Fue difícil describir la situación, pero me pareció increíblemente inquietante. Cr crack. El silencio fue roto por un leve crujido que se escuchó a lo lejos. Levantando la cabeza, miré fijamente la mano que estaba agarrada contra las paredes de la estación. Poco a poco fue empezando a destruir las paredes, creando cada vez más grietas. Más comensales comenzaron a emerger del otro lado, ingresando a la estación en hordas. Miré la mano en mis pensamientos. Realmente no puedo ver lo fuerte que es. Según el libro, los comedores silenciosos eran criaturas clasificadas como terroristas. Fue por esta razón que nunca me molesté en luchar contra ellos. Sin embargo, al mirar la enorme mano a lo lejos, no estaba tan seguro de que esa criatura fuera Terror Rank. Tenía la sensación de que tenía un rango más alto. Si ese fuera el caso, las únicas personas que podrían lidiar con ellos serían los post-líderes. Bien, los post-líderes. Un pensamiento repentino entró en mi mente en ese momento. Fue un pensamiento loco. Uno que podría meterme en todo un mundo de problemas, pero al mismo tiempo, también era la única manera de tener la oportunidad de ganar la página que faltaba. Sí, lo haré. Pero ahora aún no era el momento adecuado. Lo primero que tuve que hacer fue volver cerca del búnker. Respirando un poco y superficialmente, me moví silenciosamente por las calles adoquinadas para dirigirme a donde estaba el búnker. La ubicación no estaba muy lejos y sabía exactamente a dónde tenía que ir. En el camino, noté comensales alrededor, pero ninguno de ellos notó mi presencia. De hecho, todos parecían estar corriendo hacia donde yo había estado anteriormente. Pasando junto a uno de los comensales, miré uno de los cadáveres momificados que yacía en la calle. Eran muchos y, bajo el calor, casi se volvieron irreconocibles. Me había girado para apartar la mirada del cadáver cuando, de repente, oí un leve crujido que provenía de él. Me detuve en seco y giré la cabeza. Dos ojos blancos. Me estaban mirando fijamente. Sentí que mi corazón se congelaba. Antes incluso de poder reaccionar ante la situación, observé con horror entumecido cómo se abría la boca del cadáver y... ¡Yaak! Un grito ronco se le escapó de la boca. Fue un grito crudo y chirriante. Era como si las cuerdas vocales se destrozaran con cada exhalación desesperada, produciendo un gemido escalofriante, casi inhumano, que resonaba en todo momento. En cuestión de segundos escuché una serie de sonidos provenientes de todos lados. Al darme cuenta de mi situación, me preparé para huir, pero... ¡tac! El cadáver se movió una vez más, su brazo delgado y momificado se apretaba contra mi tobillo. ¡Kh! Intenté liberarme de su agarre moviendo la pierna, pero el cadáver se negó a soltarse mientras sus ojos blancos continuaban mirándome. Una vez más, su boca se abrió. Esta vez no gritó. En cambio, empezó a hablar, mientras una vez más su voz ronca resonaba. Detener. Resistiendo. Fueron solo 2 palabras, pero fueron suficientes para provocarme escalofríos. Y luego. Hola. Llegaron los comensales, rodeando la zona por todos lados. Miré a mi alrededor con aliento bañado y dejé de resistirme. El cadáver que estaba a mi lado seguía hablando. Conviértete en... uno. Con... el... árbol. Mi pulso aceleró y jugueteé con la bomba de maná en mi bolsillo. Había poco tiempo a mi disposición.
Con el cadáver todavía agarrado a mi tobillo y los comensales mirando en mi dirección, supe que la situación era terrible. Extendiendo mi mano en dirección al cadáver, los hilos fluyeron de mi brazo, envolviéndose alrededor del brazo que enredaba mi tobillo. Apretando mi mano, la mano se partió en dos. A pesar de mis acciones, el cadáver continuó mirándome con sus ojos blancos. Ya no parecía poder hablar, pero su mirada era suficiente para provocar escalofríos en todo mi cuerpo. Desafortunadamente, no tuve tiempo de mirarlo a los ojos durante demasiado tiempo. Sacando la bomba de maná, la arrojé al aire donde explotó. ¡Boom! Los alrededores temblaron y los comensales se lanzaron al aire. ¡Hola! ¡Hola! Me di la vuelta y me sumergí. ¡Ja! ¡Ja! A pesar de mis mejores intentos, no pude detener la respiración mientras corría. Estaba empezando a cansarme de nuevo y el maná dentro de mi cuerpo se agotó aún más. Esto es malo. Ahora solo me quedaba una bomba de maná de sobra, y aparecieron comensales por todos lados, corriendo en dirección a donde sonaba la bomba. Sin embargo, había bastantes que se dirigían directamente hacia mí debido al ruido que hice y apretando los dientes, solo pude aumentar mi ritmo y correr por la calle adoquinada. Esta vez no estaba corriendo a ciegas. A pesar de no ir en dirección al búnker, había un lugar al que me dirigía actualmente. La estación de control. Ubicado en el corazón mismo de la estación, era donde se encontraba la estación de emergencia. Si bien no sabía mucho al respecto, al mirar hacia arriba y mirar los parlantes ubicados en algunos de los postes que estaban estacionados alrededor de las calles, sabía que esta era mi mejor apuesta para deshacerme de los comensales. Aunque los comensales prosperaban en silencio, también era su mayor debilidad. Una vez que comenzaran los cuernos, los comensales iban a estar en un estado de total confusión, incapaces de saber a dónde ir. Esa fue mi mejor apuesta para escapar. Así que, respirando profundamente, aceleré aún más mi ritmo. Contacto. Capítulo 182 Silencio, 6. La estación de emergencia no estaba lejos de donde yo estaba. Prácticamente podía verlo desde donde estaba. Estaba dentro de una espiral alta y negra que giraba hacia el cielo, contrastando marcadamente con los edificios circundantes. La superficie oscura y brillante de la estructura reflejaba la tenue luz roja proveniente de Crimson Shade, haciéndola parecer un fragmento de obsidiana que sobresalía hacia el cielo. Era difícil no prestar atención a un edificio así. Apresurándome con todas mis fuerzas, miré hacia atrás y vi a varios comensales mirándome. Fruncí los labios y seguí corriendo. ¡Van! El edificio que estaba a mi lado se hizo añicos y una mano se deslizó en mi dirección. Sentí que mi corazón saltaba de mi pecho al ver la mano. Fue rápido y apenas logré evitarlo agachándome. ¡Hola! Al salir del edificio había un comensal que retorcía la cabeza en el aire para sentir el ruido. Al mismo tiempo, sentí el sonido de múltiples pasos apresurados en mi dirección. Era probable que los comensales se sintieran atraídos por el ruido. Me mordí los labios y jugueteé con mi bolsillo. Solo me quedaba una bomba de maná. No podía simplemente tirarlo descuidadamente. Necesitaba hacer un buen uso de ello. Después de pensarlo un poco, aparté la mano del bolsillo y me moví hacia atrás mientras mantenía mi mirada en el comensal que continuamente inclinaba la cabeza para escuchar cualquier sonido. Los lamentos de los demás comensales se acercaron, pero mantuve los labios fruncidos y el corazón firme. En el silencio seguí retrocediendo. Cada parte de mi cuerpo se sentía tensa. Lamiéndome los labios, seguí retrocediendo. El silencio se apoderó por completo de mi entorno. Sujetando mi zapato, enrollé los hilos a su alrededor antes de finalmente lanzarlo hacia la distancia. Golpe. Sin mirar atrás, corrí hacia la estación de emergencia. Estaba a punto de recuperar el hilo cuando sentí un cierto dolor en el pecho. Algo se filtró de mi nariz. Al limpiarlo, pude ver que era sangre y fue entonces cuando me di cuenta de que mi hilo se había roto. Así, sin más, mi zapato desapareció. Realmente pediré un reembolso después de esto. Me gustaron bastante mis zapatos. Al doblar la esquina de la calle, finalmente logré ver la entrada de la espiral. Pero pronto mis pasos se detuvieron.
Me quedé en silencio mientras recuperaba el aliento. Esto es problemático. Justo antes de la entrada de la espiral había más de una docena de comensales, todos mirando a su alrededor con la cabeza temblando. Jugueteé con la bomba de maná en mi bolsillo. Menos mal que no lo desperdicié. De lo contrario, las cosas habrían sido mucho más problemáticas. Reuniendo mi maná en la bomba, me di la vuelta para lanzarlo cuando me detuve. Una cara apareció justo delante de mí y me estremecí. Con sus ojos mirándome directamente, su sonrisa grotesca se amplió. Ja 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 ja. Mis pies se adormecieron y su aliento caliente cayó sobre mí. Hice lo mejor que pude para mantener mi corazón firme. Pero fue difícil. Realmente difícil. Especialmente cuando su boca se abrió, revelando una lengua larga y serpenteante que se deslizaba hacia afuera como un zarcillo grotesco. Se extendió imposiblemente lejos, serpenteando por el aire lenta y constantemente, dirigiéndose directamente hacia donde yo estaba. Tragando mi saliva, arrojé la bomba de maná en la boca del comensal y salté hacia atrás. Golpe. Más de una docena de miradas cayeron sobre mí en ese momento, pero no me importó. Me giré hacia donde estaban y corrí directamente hacia ellos. Tac. Tac. Podía escuchar el sonido de mis pasos resonar dentro del silencio y sentí que mi garganta se apretaba. Los comensales frente a mí abrieron la boca para gritar, pero justo antes de que pudieran, resonó el sonido de una explosión. ¡Bam! Sus cabezas se movieron y corrieron hacia adelante a velocidades increíbles. No me detuve. Seguí corriendo hacia adelante, mientras ellos corrían directamente hacia mí. Podía sentir su mirada sobre mí mientras corrían y mi corazón latía con fuerza fuera de mi pecho. No dejé que eso me afectara y continué. 3 metros. 2 metros. 1 metro. Ahora estábamos a solo 1 metro el uno del otro. Su boca se abrió para revelar sus dientes afilados y me agaché. ¡Hola! Los comensales masticaron el aire antes de apresurarse hacia adelante, descartándome por completo. Sin mirar atrás, me levanté del suelo y corrí hacia la estación de emergencia. La puerta estaba rota, por lo que no necesitaba llaves para entrar. Disminuyendo la velocidad de mis pasos, tomé un pequeño orbe de mi espalda y lo golpeé. Inmediatamente apareció una luz que iluminaba mi entorno. Sosteniéndolo frente a mí, pude ver el interior del edificio. Todo era un desastre. Fragmentos de vidrio roto cubrían el suelo, brillando amenazadoramente bajo la tenue luz roja, mientras papeles arrancados yacían esparcidos por todas partes, revoloteando ligeramente debido al calor. Caminando hacia las escaleras, me agarré a los pasamanos y di mi primer paso hacia arriba. Crujido. Pero en el momento en que lo hice, casi sentí que mi corazón saltaba de mi pecho. Inmediatamente miré hacia atrás y suspiré aliviado al ver que ningún comensal había notado nada. ¡Qué molesto! Mirando las escaleras de madera, traté de pensar en una forma de subir sin hacer ningún sonido. Al ejercer presión sobre los pasamanos, me aseguré de que no se rompieran con mi peso y los sujeté con más fuerza. Está bien, esto podría funcionar. Con la ayuda del pasamanos, di un paso lento y cuidadoso. A diferencia de la primera vez, esta vez no salió ningún sonido. Asentí aliviado y di otro paso. El lugar donde necesitaba ir era el último piso. Debido al método que estaba usando para subir las escaleras, me tomó varios minutos llegar allí, pero una vez que lo hice, presioné mi pie contra el suelo y me relajé al ver que no salía ningún sonido. Inmediatamente me apresuré a avanzar después de eso. El último piso era bastante pequeño. Tenía aproximadamente el tamaño de un aula, con una puerta a cada lado. Miré a mi derecha y luego a mi izquierda antes de decidir ir por el lado derecho. Abrí la puerta rápidamente, entré y miré a mi alrededor. La habitación era bastante pequeña con poca decoración. Nada en la habitación sobresalía aparte de los grandes ventanales que permitían ver toda la ciudad desde arriba y el escritorio de madera que tenía delante. Miré hacia afuera y sentí que mi expresión se endurecía un poco ante la cantidad de comensales que estaban presentes afuera. Esto no es bueno. Cada vez entraban más personas a cada segundo. No pasaría mucho tiempo antes de que toda la estación fuera inundada por ellos. No solo eso,
sino que al mirar hacia arriba, también pude ver que la gran criatura detrás estaba cada vez más cerca de derribar las paredes. Cr crack. El sonido de las paredes crujiendo continuó resonando en el aire. Esos pensamientos me trajeron urgencia a la mente a medida que aceleraba el ritmo. Pronto encontré lo que quería y me dirigí hacia ello. Esto es todo. Era un pequeño dispositivo que parecía un control remoto. Era bastante pequeño y era fácil pasarlo por alto ya que descansaba encima de una silla. No dudé en canalizar mi maná hacia el dispositivo antes de presionarlo. D2. Inmediatamente, el sonido estridente de las sirenas resonó en toda la estación. D2. Eran ruidosos y el ruido era difícil de descartar. Inmediatamente los comensales levantaron la vista y sus cabezas se movieron. Hola. Sus gritos y lamentos resonaron en todo momento mientras parecían completamente confundidos por la situación. Me preocupaba que atacaran las sirenas, pero no lo hicieron porque estaban distribuidas de manera muy uniforme, lo que hacía difícil localizarlas con precisión. Los comensales se aferraron a sus cabellos y los sacaron mientras lloraban en el aire. Esto es bueno. Por fin pude relajarme. Sosteniendo el control remoto, agarré todo lo que parecía útil antes de volver a bajar. Esta vez no necesité la ayuda de los pasamanos y pude bajar fácilmente al primer piso, donde salí corriendo. Hola. Como era de esperar, ninguno de los comensales se dio cuenta de mi presencia en el momento en que salí. Con la sirena sonando fuerte, no tuvieron tiempo de prestarme atención. Finalmente pude calmarme. Esa es una situación resuelta. Luego, mirando en cierta dirección, fruncí los labios antes de apresurarme hacia adelante. Ahora era el momento de abordar la otra situación. Búnker, zona exterior. El pánico ya florecía dentro del búnker. Ese pánico solo se intensificó con la presencia de los comensales. Naturalmente, todos estaban asustados, pero las personas que protestaban ya no protestaban porque ninguno de ellos quería irse más. Fue por esa razón que la situación se calmó. TSK. Haciendo clic con la lengua, Kira se sentó con una expresión hosca. Con lo que estaba pasando afuera, le resultaba difícil provocar alguna mierda. Ella se sintió un poco decepcionada por ese hecho. Mirando fijamente la ventana de afuera, de repente escuchó un sonido fuerte y estridente. B2. Parecía provenir de toda la ciudad y los comensales que estaban afuera del búnker parecieron volverse locos. Ella quedó sorprendida por la situación y antes de que pudiera siquiera preguntarse qué había pasado, una voz resonó a su lado. Probablemente sea obra de Julien. Al reconocer la voz, Kira frunció el ceño. Sin embargo, ella reprimió sus sentimientos y se giró para mirar a Aoife. Su expresión cambió un poco cuando vio el estado en el que se encontraba Aoife. Ella parecía bastante demacrada. Como si no hubiera dormido durante unos días. Se escapó. Eso fue todo lo que dijo y el enfoque de Kira se alejó de su bienestar. Bueno, de todos modos a ella no le importaba. ¿Ese tipo escapó? Sí. Aoife asintió. Ha creado un gran desastre. Todos los líderes del puesto están discutiendo enviar un equipo potencial para recuperarlo, pero la situación cambió así, por lo que se pospuso. Oh. Kira entendió lo que quería decir. Se dio cuenta de que había caos en las partes internas. Ella realmente no sabía por qué, pero ahora lo sabía. ¿Entonces crees que él es el responsable de las sirenas? Sí, lo más probable. Aoife se sentó a su lado. Ahora parecía aún más cansada y Kira inclinó la cabeza. La escena parecía un poco familiar. No me digas. Bofetada. Aoife se giró para mirarla con los ojos muy abiertos. ¿Qué fue eso, Fo? Bofetada. Kira volvió a bofetear a Aoife mientras la miraba con una expresión extremadamente seria. Casi parecía como si estuviera tratando de ayudar. Estás mostrando los mismos síntomas que los demás. Estás a punto de convertirte en una perra que grita. Déjame arreglarte antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué? Espera. Aoife levantó la mano para bloquear la bofetada de Kira. Luego la miró fijamente. No voy a girar.
Estoy cansado porque todos los postlíderes me han cuestionado por lo que hizo Julien. Lo ayudé un poco. Ah. Solo entonces Kiera lo entendió mientras se rascaba torpemente la nuca. Deberías haberlo dicho antes. Aoife no respondió a eso. Ella no sabía cómo responder a eso. ¿Cómo pudo saber que Kiera le iba a dar una bofetada así? Apretando los dientes, giró la cabeza para mirar hacia afuera. No tengo energía para luchar contra ella. Todo estaba rojo y tranquilo. Mirando a lo lejos, vio una silueta tenue acercándose en su dirección. Parecía acercarse a ellos. Con el ceño fruncido, Aoife entrecerró los ojos para verlo mejor y, cuando lo hizo, sus ojos se abrieron. ¿Qué? ¿Qué? Kiera también miró en la dirección en la que miraba. Su expresión también cambió. Parecía que Kiera también reconoció la figura. Aoife frunció los labios. ¿Por qué regresó? ¿Y por qué parecía que la estaba mirando directamente a ella y a Kiera? Contacto 2. Capítulo 183 Silencio 7. B2. Las sirenas continuaron sonando en toda la estación. Pasando junto a los edificios, me dirigí hacia un lugar familiar. Si mis conjeturas son correctas, entonces la página que falta será la que me permita entender correctamente lo que está pasando. Aunque no revisé los otros gremios, estaba seguro de que tampoco tenían información sobre el árbol. También fue preocupante el hecho de que ninguno de los líderes posteriores lo supiera. Era como si toda la información al respecto hubiera sido completamente borrada del mundo. No tenía sentido. No, tenía sentido. Pero eso significaría que... Eso es imposible. Me mordí los labios mientras miraba mi mano. Había otra posibilidad que me resultaba entretenida para explicar la situación. Era una posibilidad que quería refutar con todo mi corazón, sin embargo, pensando en todo lo que había sucedido, parecía cada vez más probable que fuera verdad. Respiré profundamente y me di una palmada en ambos lados de las mejillas. No pensemos en ello. Primero superaré esta parte. CRA crack. Acompañando el sonido estridente de las sirenas, un gemido salvaje resonó en todo el aire. Lo atravesó, casi ahogando el ruido de las sirenas. Al mismo tiempo, empezaron a aparecer más grietas en las murallas de la ciudad a medida que la estación empezó a inundarse con aún más comensales. Obviamente, las sirenas habían asustado a la bestia que estaba afuera. Ahora estaba poniendo aún más esfuerzo en intentar entrar. Será mejor que me dé prisa. Acelerando mi ritmo, doblé una esquina donde una lámpara parpadeante proyectaba un brillo tenue bajo el cielo teñido de rojo. A lo lejos se veía un conocido edificio en forma de cúpula. Desde donde estaba pude ver las ventanas del búnker y me dirigí directamente hacia él. Veo una cara familiar. Parecía Aoife, y como si notara mi presencia, su cabeza se giró para mirarme. Inmediatamente, sus ojos se abrieron y poco después también apareció el rostro de Kiera. Sus ojos se abrieron de manera similar y abofeteó a Aoife. ¿Ella le dio una bofetada? Realmente lo parecía cuando Aoife la miró fijamente y los dos comenzaron a discutir. Pero no fueron solo ellos dos los que notaron mi presencia. La otra situación junto a las ventanas también me vio, y pronto una multitud comenzó a reunirse mientras todos me señalaban. Bien. Esto era lo que quería a medida que me acercaba a ellos. No podía escuchar nada de lo que estaba pasando por dentro, pero no importaba. Pronto, la multitud se dividió y aparecieron algunas caras. Por solo un vistazo me di cuenta de que eran poderosos. También sabía exactamente quiénes eran. Los post-líderes. Todos me miraban con diferentes expresiones, pero a mí no me importaba porque mi mirada caía sobre cierta persona. Lo que más me llamó la atención fueron sus deslumbrantes ojos rojos mientras me miraban. Me sentí como si un perro me estuviera mirando fijamente, dispuesto a abalanzarse sobre mí en cualquier momento. Carl Hasmire. Líder del puesto del gremio de perros negros. Sentí que la comisura de mis labios se retorcía ligeramente al verlo. Puede que sea la primera vez que te conozco en la vida real, pero no es que no te conozca. Tenía muchos recuerdos con los que trabajar.
Tienes la página, ¿no? Mientras hablaba, me aseguré de hacerlo muy lentamente para que él entendiera mi mensaje. Y estaba seguro de que lo hizo porque su expresión cambió ligeramente. No fue mucho, pero fue suficiente para mí. Entonces sonreí completamente. Me gustaría, por favor. La zona exterior del búnker estaba sumida en el caos. La aparición de Julien pareció sorprender a muchos de los que estaban dentro. ¿Qué pasa? ¿Hay alguien afuera? ¿Qué está haciendo afuera? ¿Deberíamos dejarlo entrar? ¿Cuál es la situación? Parece estar diciendo algo. Todas las miradas estaban centradas en Julien, que estaba parado fuera del búnker, mientras miraba directamente a Carl, que le devolvía la mirada con expresión seria. Parecía estar diciendo algo, pero debido a la insonorización nadie pudo oír nada. Pero, por supuesto, no lo necesitaban porque podían leer sus labios. Tienes la página, ¿no? Página. ¿De qué está hablando? Al notar que Julien le decía algo a Carl, Lennon giró la cabeza para mirarlo y le preguntó. Carl, ¿te estaba hablando a ti? Él dijo algo acerca de que tenías algo. ¿De qué está hablando? Carl no respondió. Parecía extrañamente tranquilo mientras sus ojos se estrechaban ligeramente. Oye. Fue un ligero empujón en su hombro lo que lo despertó de su estado mientras miraba a su alrededor. Todas las miradas estaban puestas en él y él ladeó la cabeza. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres decir con lo que está pasando? Lennon frunció el ceño y su voz profunda resonó en todo momento. Esa debería ser nuestra pregunta. ¿No te estaba hablando el cadete? Ah, cierto. Carl se masajeó ligeramente los hombros. Tampoco estoy seguro de lo que dijo. Pero si hay algo que sé es que me guarda rencor. Después de todo, fui yo quien ordenó su tortura. Los demás no dijeron nada. Ellos estaban allí. Por supuesto, sabían lo que había pasado. Entonces, Penélope se giró para mirar hacia afuera, donde estaba el cadete con el ceño fruncido. ¿Qué planeas hacer? Lo obvio. Rascándose las mejillas, Carl se dirigió a la entrada principal del búnker. No solo ha matado a varios guardias, sino que también es muy obvio ahora que tiene alguna participación en la situación. Iré a atraparlo yo mismo. Necesitamos llegar al fondo de esto para comprender mejor la situación. Hizo una pausa por un segundo, girando la cabeza para mirar a los demás. No necesito ninguna ayuda. Seré suficiente. Poco después procedió a marcharse. Al mirar fijamente su espalda que se alejaba, los líderes posteriores se miraron entre sí antes de fruncir el ceño. Lennon fue el primero en hablar. Sus ojos blancos escanearon la espalda de Carl. Siento que hay algo que nos falta en la situación. Quiero llegar al fondo de esto, pero... Miró a su alrededor. Es necesario que haya alguien que se quede aquí y vigile la situación. Estoy de acuerdo. Me quedaré atrás. Penélope ofreció. Después de sus palabras, algunos otros líderes posteriores expusieron sus posturas. Yo también me quedaré. Iré a ayudar. Así, los grupos se dividieron. Aunque no había necesidad de enviar tantos líderes de puesto, no podían estar seguros de la situación dado como el cadete había logrado escapar. Además, todos sentían muchísima curiosidad por las cosas que decía. Había algo de lo que claramente no eran conscientes ahora. Vamos. Con Lennon al mando, el grupo se dirigió a la entrada principal donde les esperaba una pequeña cámara. Dentro de la cámara, Carl no estaba a la vista. Era probable que ya se hubiera ido. Al girarse para mirar detrás de él, Lennon no dijo mucho y cerró la puerta detrás de ellos. Es vos. Inmediatamente, el calor comenzó a filtrarse desde todos los rincones de la habitación. Canalizaron su maná para bloquear el calor y, para ellos, este proceso fue bastante fácil. En poco tiempo se adaptaron al aumento de la temperatura. Después de esto, Lennon hizo girar la rueda de la puerta y la puerta se abrió. Trrrrrr. Inmediatamente, los colores que los rodeaban comenzaron a desvanecerse y el mundo se transformó en tonos de rojo. Una escena familiar apareció ante sus ojos. Mirando a su alrededor, Lennon salió del espacio y los demás lo siguieron por detrás.
Vamos. Quiero ver exactamente qué está pasando. Procedió a dirigirse a donde había estado el cadete. Al mismo tiempo que se movían, Carl ya había llegado ante el cadete que estaba sentado encima de una roca con una mirada cansada en su rostro. Te tomó un tiempo llegar hasta aquí. Carl se detuvo y miró a su alrededor. Aún no se ha lanzado a atrapar al cadete. Tenía miedo de tener algo planeado. Fue ridículo. Era mucho más fuerte que él y, sin embargo, era cauteloso. ¿Cómo no iba a estarlo ya que sabía de la página? Nadie debía saber que estaba en su poder. El pensamiento lo hizo más sabio. ¿Dónde está la página? Sacarlo de sus pensamientos fue la voz del cadete. Al mirarlo, los ojos rojos de Carl parpadearon mientras hablaba tranquilamente. No sé qué pasa con ninguna página de la que estés hablando. Solo estoy aquí para denunciarte por los crímenes que has cometido. Oh. El cadete sonrió, casi burlonamente. He cometido crímenes. ¿Puedes enumerarlos? No tengo tiempo para jugar contigo. Apretando los dientes, Carl estaba a punto de hacer un movimiento cuando escuchó el sonido colectivo de pasos moviéndose detrás de él. Girando la cabeza, vio que habían aparecido los otros postlíderes. ¿Qué estás haciendo aquí? Dije que podía manejar esto solo. Lo sabemos. Lennon habló, girando la mirada para mirar al cadete con los ojos entrecerrados. Solo quería verlo con mis propios ojos. En caso de que haga alguna broma, estaremos aquí para detenerlo. Ya veo. Carl les agradeció asintiendo. Justo cuando estaba a punto de hacer un movimiento, el cadete se inclinó ligeramente hacia atrás, arrojando algo en su mano. Todas las miradas se posaron en el dispositivo. Parecía algo familiar, pero Carl no estaba seguro de dónde lo había visto. No era grande y era rectangular. ¡Ah! Fue el grito sorprendido de Lennon lo que alertó a Carl. Girando la cabeza, vio a Lennon mirar el objeto con una expresión sombría. Ese es el dispositivo que controla las sirenas. Ah, yo también lo reconozco. Eso es lo que es. Los demás postlíderes parecieron sorprendidos por la revelación, además de unos pocos. Carl también se sorprendió, pero pronto suspiró aliviado. Era esa su carta de triunfo. No es un mal plan. Sin embargo, es un plan imprudente. El plan del cadete era fácil de entender. Con el controlador, podía apagar las sirenas a voluntad. Cuando eso sucedía, todos los comedores silenciosos se dirigían hacia ellos y él gritaba. Los estaba amenazando con eso. Sin embargo, esto no fue nada. Para cuando llegaban los comensales, ya lo había incapacitado y lo habían llevado de regreso al búnker. No solo eso, los comensales no eran nada para él ni para los demás postlíderes. Era una amenaza vacía. Carl estaba a punto de relajarse cuando el cadete volvió a hablar. ¿Quieres ver algo raro? Esta vez, no pareció dirigirse a él. Más bien, parecía dirigirse a los demás postlíderes. Algo raro. Oh, sí. Julian jugueteó con el dispositivo en su mano antes de girar la cabeza para mirar a Lennon. ¿Cuánto apuestas a que una vez que apague esto los monstruos vendrán y nos atacarán a todos con excepción de una sola persona? Antes de que los demás pudieran decir algo, Lennon levantó la mano para impedirles hablar. ¿Qué estás diciendo? No le escuches. Está tratando de perder el tiempo. Carl habló de repente, pareciendo dirigirse en dirección a Julian. Sin embargo, antes de que pudiera siquiera acercarse, Lennon apareció ante él. ¿Qué estás haciendo? Espera. ¿Por qué lo escuchas? Es porque tienen curiosidad. Lanzando el dispositivo al aire, el cadete lo atrapó antes de girarse para encontrarse con la mirada de Carl. Mirando fijamente sus ojos rojos como la sangre, su sonrisa se desvaneció. Sobre las palabras que dije. Continuó presionando el control remoto y las sirenas se detuvieron inmediatamente. Inmediatamente, toda la estación se sumió en un silencio que fue destrozado por el cadete que gritó en el aire. Oí. Su voz era tan fuerte que resonó en toda la estación. Inmediatamente, los lamentos resonaron en la distancia y miles de figuras aparecieron ante ellos. Hola.
mirándolos con sus ojos grotescos, los rodearon por todos lados. La única razón por la que aún no habían atacado era por el pequeño escudo translúcido que se había formado a su alrededor. Cruzando los brazos, Julian miró a su alrededor antes de girarse para mirar a Carl. ¿Cuánto apuestas a que ninguno de los monstruos lo atacará incluso si sale de la barrera y grita? Contacto 2. Capítulo 184. La página 1. ¿Qué? Podía sentir la duda en la voz de todos mientras decía mi artículo. Masajeándome la cara, miré al postlíder del gremio de perros negros. Sus ojos rojos miraban fríamente en mi dirección mientras permanecía inmóvil en el lugar. Había algo inquietante en su mirada. No pude expresarlo con palabras. Sin embargo, por alguna razón, sentí que mi pecho se ponía pesado. No parece preocupado en absoluto. ¿Fue solo un engaño o tal vez había adivinado mal? En retrospectiva, no estaba del todo seguro de mi hipótesis. Había pistas aquí y allá, y si realmente era el poseedor de la página faltante, entonces también existía la posibilidad de que los monstruos no lo atacaran. ¿Por qué? Porque el árbol es el que controla a los monstruos. O al menos eso fue lo que supuse que sería el caso. El momento era demasiado perfecto. Desde Crimson Shade hasta los Silent Eaters, que de repente llegaron a la ciudad. Nada de esto tenía sentido a menos que estuviera planeado de antemano. Esta era la única explicación posible que se me ocurrió. Y si el postlíder de Black Hand era realmente quien sostenía la página, entonces había una gran posibilidad de que los comensales no lo atacaran. Todavía sintiendo los mismos ojos rojos en mí, me volví hacia el postlíder que estaba a mi lado. A diferencia de Carl, sus ojos eran blancos y su tono de piel era negro. Su nombre es Lennon, ¿verdad? Simplemente mantenerse a unos metros de él me resultó una presión. ¿Qué estás tratando de decir? Su voz profunda llegó a mis oídos. Mientras fruncía ligeramente los labios, levanté ambas manos en señal de sumisión. Antes de que digas algo, me rendiré. Puedes hacer lo que quieras conmigo, pero... Giré la cabeza para encontrarme con esos intensos ojos de color rojo sangre. Una vez más sentí que mi pecho se ponía pesado al verlos. ¿Por qué? Antes de acogerme, no te importará comprobar si mis palabras son ciertas o no, ¿verdad? De todos modos no te costará mucho. Lennon permaneció en silencio mientras sus ojos blancos permanecían fijos en mí. Me costó mucho entender lo que estaba pensando. Luego giró la cabeza para mirar hacia los demás postlíderes. Eran 3. Pude reconocer a 2 de ellos. Con cabello rojo hasta los hombros, un lunar debajo de la barbilla y ojos que coincidían con el tono ardiente de su cabello, estaba Alyssa Carline, la postlíder del gremio Fuego Fénix. A su lado había un hombre más alto y de complexión más delgada. Su cabeza estaba calva y sus ojos estaban entrecerrados en hendiduras. Fue el postlíder del Dark Raven Guild, Jack Whitlock. Fueron los únicos 2 que pude reconocer gracias a los recuerdos que había extraído. Respecto al último, realmente no lo sabía. Pero no importaba. El contenido de su conversación era lo que más me interesaba. ¿Deberíamos escucharlo? No vendría mal. No hay nada que perder con el acuerdo. Parece que sabe algo. Ni siquiera se molestaron en bajar la voz mientras hablaban. Puede que a Carl no le guste esto. ¿Por qué no le gustaría esto? Esto no es nada para él. Cuando todo esté dicho y hecho, simplemente se llevará al cadete con él. Eso es verdad. ¿Qué opinas, Carl? Los líderes posteriores se giraron para mirar a Carl, quien permaneció inmóvil en el lugar, con una expresión difícil de leer. Lo miré desde donde estaba, haciendo todo lo posible por medir cuidadosamente su expresión, pero cuanto más miraba, menos veía. Fue extremadamente inquietante. Hasta el punto en que sentí que el pelo de mi brazo se elevaba. Y el hecho de que ni siquiera se molestara en dirigirse a ellos sino que simplemente me mirara aumentó ese sentimiento. Como era de esperar, es necesario que te eliminen. Su voz era fría y baja, ligeramente estratificada. Inmediatamente todos se giraron para mirarlo. La forma en que actuaba, claramente los había sorprendido. Golpe. Mi corazón saltó.
Una sensación extraña se apoderó de mi pecho. Entonces cerré los ojos. Bajé la cabeza para mirar mi mano. Estaba temblando de nuevo. No por nerviosismo, sino por cierta comprensión. Una constatación que me hizo estremecer. Jo. Respiré profundamente. Carl, ¿estás bien? CSNTMPL. Los otros postlíderes miraban a Carl con cautela. Mirándolos, Carl no respondió y continuó fijando su mirada en mí. Estaba bien. Cuando decía eso probablemente se refería al árbol. Ellos no son el problema, tú sí. Carl, ¿qué estás diciendo? Me quedé en silencio mientras miraba esos ojos rojos. Skench. Skench. Raíces familiares comenzaron a aparecer debajo del suelo mientras enredaban mis pies y se arrastraban hasta mi cuerpo antes de llegar a mis ojos y boca, donde comenzaron a separarlos. Mi visión brilló. Y el mundo se quedó en silencio. No escuché nada, ni siquiera un susurro de viento. Vea, golpe. Vea, golpe. Lo único que podía oír era el débil sonido de mi propio latido. Se fue debilitando cada vez más cada segundo. HMMMM. Yo. Ese silencio fue destrozado por débiles gemidos provenientes de lejos. Fueron suficientes para asustarme y abrirme los ojos. Ja 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 ja. Mi pecho se apretó ante la visión que tenía ante mis propios ojos. Y el aire succionó de mis pulmones. Así que es así. Hojas de color rojo sangre esparcidas por mi visión, cubriendo la ciudad que se escondía debajo. Las manos se extendieron desde la corteza de ébano del árbol mientras los gemidos resonaban por todas partes. Skench. Skench. Un sonido familiar me hizo cosquillas en los oídos. Mis entrañas se agitaron ante el sonido mientras las raíces se deslizaban desde las comisuras de mis mejillas, arrastrando lentamente mis ojos y oídos hacia atrás. Me quedé paralizado. Congelado dentro del árbol mientras mi corazón se adormecía. Hablé, pero no salieron palabras. Golpeé, pero mi cuerpo se negó a moverse. Skench. Skench. Pronto me di por vencido y cerré los ojos. Todo a mi alrededor se volvió silencioso. Éramos solo yo y mis pensamientos. ¿Cuándo? Mi mente estaba en blanco. ¿Desde cuándo el árbol me poseyó? Jaja. El peso sobre mi pecho aumentó. Había considerado esa posibilidad. Quería refutarlo, pero al final se hizo realidad. Todo ello. Desde el principio. Todo había sido una ilusión. Ja. Ja. Como si una roca descansara sobre mi pecho, luché por respirar. Las pistas estaban allí. El momento de la sombra carmesí y los monstruos. El hecho de que faltaba toda la información sobre el árbol. Y las raíces extrañas que aparecían continuamente aquí y luego. El árbol. Ya se había apoderado de mí y simplemente me dejaba a mí y a todos los demás que había absorbido vivir silenciosamente dentro de una ilusión que había creado para poder absorber la fuerza vital de los que estaban dentro. Ninguno de nosotros lo sabía. La ilusión era perfecta. Casi perfecto. Pero al mismo tiempo, las pistas estaban ocultas a plena vista. Mis recuerdos de la época anterior a que el árbol me absorbiera habían desaparecido, pero cuando lo pensé, en el primer momento en que entré en la estación, recordé haber sentido algo. Un extraño cosquilleo en mis mejillas y tobillos. Bien, eso debe ser todo. Ese fue el punto de partida donde mis recuerdos fueron sobrescritos. Entonces, la visión que había experimentado durante la búsqueda, de hecho era la segunda vez que la veía. Solo que, pasara lo que pasara antes, había fracasado. Ja. Ja. Sentí que mi cuerpo se enfriaba al darme cuenta. Horrible. Este árbol. Fue horrible. Jaja. ¿Y ahora qué? Me tragué mi saliva. Con cada segundo que pasaba, sentía que mi mente crecía número y número. El árbol me estaba devorando lentamente. Sabía que no me quedaba mucho tiempo. Y, sin embargo,
La sensación de impotencia que sentía parecía aumentar. Todavía había muchas preguntas cuya respuesta no sabía. El árbol me apuntaba porque era el único que buscaba pistas al respecto, o había alguna otra razón. Recordé las palabras de Carl. Estaba bien. Ellos no son el problema, tú sí. Sentí que mi boca se secaba. ¿Qué se supone que soy? Mis pensamientos se interrumpieron. Antes de darme cuenta, la oscuridad que me rodeaba había desaparecido. El mundo que me rodeaba era de un tono familiar de rojo. Carl estaba en el extremo opuesto con su mirada totalmente centrada en mí, sus ojos rojos complementando el telón de fondo del mundo. Me estremecí bajo su mirada. Era como si él supiera que yo lo sabía. Ja. Ja. Y mi respiración se aceleró. El sudor empezó a gotear por el costado de mi cara. Esto. Y luego. Van. Hola. El muro distante explotó y un fuerte gemido resonó en toda la estación. Una enorme mano separó los pedazos destrozados, revelando una figura alta y demacrada que recordaba a los comedores silenciosos, pero mucho más alta y grotesca. Su carne parecía alejarse de su rostro y su sonrisa era aún más espesa. Rumble. Rumble. Entonces el mundo empezó a temblar. Golpe. Mientras el pie de la criatura presionaba contra el suelo, sus grandes ojos escaneaban el entorno antes de fijarse en nuestra dirección general. ¡Hola! Fue entonces cuando se escuchó un fuerte grito y la barrera defensiva que nos rodeaba tembló. ¿Qué diablos es eso? Naturalmente, los postlíderes quedaron conmocionados por la situación. Al mirar al monstruo, me sentí entumecido. Apenas podía pensar. ¿Qué hago? Estaba empezando a perder de vista mi racionalidad. No, necesito calmarme. Aunque dije eso, me resultó difícil hacerlo. En parte por el efecto del árbol en mi mente y en parte por el miedo que se había apoderado de mí. Golpe. Golpe. Se oyeron golpes lejanos. Con cada golpe, el suelo temblaba. Se acercaba cada vez más a nosotros. Sin embargo, no tuve tiempo de prestarle atención. Mis pensamientos estaban nublados por la situación. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago yo? Me detuve en un momento determinado y miré hacia arriba. Dos ojos rojos me miraron fijamente. Ah. Y fue entonces cuando me di cuenta. Bien. Todo el tiempo, el árbol había estado ocultando información sobre sí mismo. Cada vez que intentaba algo, cambiaba la ilusión para que me resultara más difícil descubrirlo. Era casi como si estuviera ganando tiempo para digerirme por completo. Entonces, debe haber reglas que debe seguir. Y también debe tener una debilidad. Miré directamente en dirección a Carl. Esa debilidad no era difícil de adivinar. La página. Abrí la boca para hablar y finalmente me calmé un poco. Lo necesito. Tal era su debilidad. Capítulo 185, la página 2. Unos momentos antes. Área exterior del búnker. ¿Qué está pasando? ¿Puedes oír algo? No, está insonorizado. Aoife respondió mientras le masajeaba la mejilla derecha. Todavía le dolía, y solo pensando en Kiera, que la había abofeteado unos momentos antes, la miró fijamente. ¿Qué? ¿Sabes lo que hiciste? ¿Qué hice? Ja. Aoife respiró profundamente y con dificultad para calmarse. Ella realmente estaba pasando por un momento difícil. Cuanto más miraba a Kiera, más se movía su mano. Soy mejor que esto. Así es, ella no podía rebajarse a su nivel. Rumble. Rumble. Un estruendo distante interrumpió los pensamientos de Aoife. Podía sentirlo a través de la vibración del suelo. Girando la cabeza, su expresión cambió. No era solo de ella. Todos en el área exterior llevaban expresiones de conmoción mientras miraban a lo lejos. Surgió una figura grotesca, rompiendo los muros que se desmoronaban bajo su enorme mano. El entorno se volvió silencioso por un breve momento mientras el aire era succionado fuera de la habitación.
Y luego, ¿qué diablos es eso? Ah. El pánico comenzó a extenderse entre la multitud. A pesar de que muchas de las personas presentes eran personas poderosas, la presión que ejercía la criatura a lo lejos provocó sentimientos de desesperación. Tranquilo. Todos cálmense. Afortunadamente, los líderes posteriores estuvieron presentes para calmar la situación. Mantén la calma. A la cabeza estaba Penélope. Su voz, nítida y agradable a los oídos, viajaba suavemente por el aire. Había un extraño efecto calmante en su voz, calmando a muchos de los que estaban en pánico. Incluso funcionó para Oife, que había estado relativamente tranquilo desde el principio. He experimentado demasiados shocks últimamente. No era la primera vez que la ponían en una situación terrible. En retrospectiva, estaba empezando a acostumbrarse a este tipo de situaciones. No estoy seguro de si esto fue algo bueno o no. Golpe. El búnker tembló sutilmente. Cuando Ifa se giró para mirar las ventanas, su aliento se quedó atrapado en su garganta. El monstruo había entrado en la estación y se dirigía directamente a su ubicación. Por favor, mantenga la calma. No hay nada de qué preocuparse. Estás a salvo aquí. Recuerde, hay varios de nosotros aquí que podemos lidiar con la criatura. De hecho, ya tenemos varios postlíderes afuera dispuestos a lidiar con esto. No hay razón para entrar en pánico. Las palabras de Penélope trajeron silencio a la habitación. Fue un silencio tenso que resultó extremadamente sofocante. Golpe. Especialmente con el ruido sordo que salía. Golpe. Extrañamente. Golpe. Cada paso. Golpe. Parecían resonar con el sonido de los latidos de su corazón. Golpe. 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 El suelo tembló y los golpes se fueron acercando cada vez más al segundo. Sentí que el cabello en la parte posterior de mi cabeza se alzaba ante el pensamiento y, sin embargo, no podía apartar los ojos de esos dos ojos rojos que me miraban fijamente. Fueron intensos y sentí como si mi cabeza volara si apartara la mirada. Mis piernas se doblaron ligeramente. Pero no lo demostré. Mantuve la calma mientras intentaba pensar en una manera de resolver la situación. Necesito tener en mis manos la página, pero ¿cómo voy a hacer eso? De hecho, ¿tenía siquiera la página consigo? ¿Qué hubiera pasado si hubiera escondido la página en otro lugar? ¿Cómo iba a obtener esa información de él? Luchar contra él 1-1 era simplemente imposible. Él era mucho más fuerte que yo. No solo eso, sino que a medida que el monstruo se acercaba, supe que también me era imposible confiar en los líderes posteriores para eliminarlo. Mierda. Mierda en verdad. Mi situación era terrible y apenas veía la manera de llegar a la página. Lo mejor que pude hacer en este momento fue no morir. Mientras todo tipo de ideas pasaban por mi mente, me detuve en una determinada. ¿Qué pasa si uso la primera hoja? ¿Eso funcionaría siquiera? Lo pensé durante unos segundos antes de sacudir la cabeza. Los efectos serían mínimos para alguien de su fuerza. Si pudieran afectar a alguien de su nivel, Leon sin duda ya se habría vuelto loco. Supongo que mi límite actual con la primera hoja son las personas con una fortaleza mental de alrededor de 5 o un poco menos. Así que alrededor del nivel 4 a 5. Bueno, en cuanto a mentalidad. No pensé que el hombre de ojos rojos que me precedió tuviera una resiliencia mental inferior a su nivel, que parecía ser 6. ¿Y entonces qué? ¿Qué podría hacer exactamente? Golpe. Otro paso resonó y el entorno tembló. Fruncí los labios y miré a mi alrededor. Estuvo cerca. Extremadamente cerca. Todo el tiempo Carl no se movió. No estaba seguro de por qué, pero Lennon y los otros líderes posteriores lo estaban interrogando. Carl, ¿qué está pasando? ¿Eres tú quien está detrás de esto? Por la forma en que hablaban, parecían sorprendidos y conmocionados al mismo tiempo. Pero a pesar de sus preguntas, Carl no respondió. En cambio, los comensales que nos rodeaban empezaron a temblar. Los golpes estaban afectando claramente su percepción del entorno y, sin embargo, todavía permanecían donde estaban. Claramente,
cualquier ruido que hiciera esa criatura no los hacía moverse. A juzgar por cómo la criatura parecía una versión más alta y espantosa de ellos, podía adivinar más o menos por qué. Les está dando órdenes. Oye. De repente, sentí que algo tiraba de mi hombro y me tiraron hacia atrás. Antes de darme cuenta, el rostro de Lennon estaba ante mis propios ojos. ¿Tienes alguna idea de lo que está pasando? Inmediatamente empezó a interrogarme. Ustedes dos han estado hablando de manera extraña. Te agradecería que me dijeras exactamente qué está pasando aquí. Ah. Abrí la boca pero no estaba seguro de cómo responder. ¿Me creerías si le dijera que todo esto es una ilusión? Que todos éramos víctimas de algún árbol demoníaco que lentamente estaba minando nuestra fuerza vital. Quizás, o quizás no. Convencerlo terminaría perdiendo demasiado tiempo. Entonces, después de pensarlo un poco, decidí responder de manera diferente mientras señalaba a Carl. Él tiene algo importante. Con ello podremos detener todo esto. ¿Podremos detenerlo todo? Sí. Asentí. Todo. Miré a mi alrededor. Desde Crimson hasta el monstruo que dibuja rápidamente. Todo lo que ves es artificial. Nada de esto era natural. Él es quien está detrás de esto. Todas las miradas se dirigieron hacia Carl, quien de repente sonrió. Era una sonrisa espeluznante. Una sonrisa que hizo que todo mi cuerpo se tensara. Eres muy creativo con tu forma de hablar. Por primera vez en mucho tiempo, habló. El suyo era diferente al de la última vez, sonando más profundo y antiguo. Para que alguien de tu edad pueda tener una resiliencia mental tan alta. Es verdaderamente digno de elogio. El árbol te ha estado prestando mucha atención por eso. De lo contrario, todo habría fluido mucho mejor y yo. Entonces se detuvo. Tenía curiosidad por saber qué había planeado decir, pero lo que había dicho ya era abundante para que pudiera entender algunas cosas importantes sobre la situación. Alta resiliencia mental. Pagándote mucha atención. Podría ser que al árbol le resultara más difícil apuntar a aquellos con alta resiliencia mental. Si ese fuera el caso, explicaría algunas cosas. Como la gente que grita. Pensándolo bien, ninguno de los afectados era una persona de alto rango. Sin embargo, con cada momento que pasaba dentro de la ilusión, poco a poco serían el objetivo. El árbol. Estaba erosionando lentamente la mente de una persona. Bueno, tiene sentido. Había notado esto en algunas ocasiones. Desde el momento en que no sentía absolutamente ningún remordimiento al matar, hasta el miedo y las emociones antinaturales que sentía en determinadas ocasiones. Hubo muchas ocasiones en las que sentí miedo, pero hubo algunas que simplemente me parecieron antinaturales. Esto lo explicó todo. Espera, ¿pero qué pasa con León? Hasta donde yo sabía, su puntuación mental era bastante alta. ¿Por qué lo haría? Ah. Y entonces me di cuenta. Es mi culpa. En ese mismo momento quise darme una palmada en la cara. De repente, comencé a arrepentirme de algunas de las palabras que dije anteriormente sobre él. Al final, la razón por la que León se vio afectado tan temprano fue porque su fortaleza mental se había debilitado gravemente debido a mi magia emotiva. No es que él no tenga armadura de trama, es solo que yo soy quien mató esa armadura de trama. Si eso existiera. Sentí la repentina necesidad de rascarme el costado de la nariz. No fue intencional. No es que pudiera haber predicho que algo de esto sucedería. En una buena nota, probablemente no estaba muerto. Y aún. Mi mejor suposición fue que la primera acción del árbol fue erosionar la resiliencia mental de una persona antes de minar su fuerza vital. Era muy probable que todos siguieran vivos. Desde las personas que habían muerto en Crimson Shade, hasta las personas que yo había matado. Bueno, al menos eso es algo bueno. Me iba a salvar de muchos dolores de cabeza. Van. Lo que sobresalía de mis pensamientos era el sonido del metal chocando contra lo mental. Levantando la cabeza apresuradamente, vi un hacha enorme entrar en contacto con varias enredaderas de árboles que habían emergido del suelo. Detrás de ellos se encontraba un Carl tranquilo y sereno. Tú.
Bajando su hacha, Lennon miró fijamente a Carl. Esta es la primera vez que te veo usar tanto poder. Tú, no me digas que todo lo que dijo era verdad. Eres tú quien está detrás de todo esto. En lugar de responder, Carl sonrió. Esa fue una confirmación silenciosa y la mirada de Lennon se volvió feroz. Estaba a punto de comprometerse nuevamente cuando... ¡Van! Una sombra se proyectó sobre el área que estaba encima de nosotros, golpeando la barrera que nos protegía. CRA crack. Crack. Inmediatamente, aparecieron grietas por todas partes antes de que el escudo comenzara a romperse. PFTT. Lennon y algunos otros vomitaron sangre mientras daban varios pasos atrás. Por otro lado, caí de espaldas. ¡Uk! Antes incluso de que tuviera la oportunidad de moverme, una sombra se proyectó sobre el área en la que me encontraba y dos ojos rojos me miraron desde arriba. Los monstruos que me rodeaban también dejaron de moverse y sentí que el mundo entero me miraba fijamente. Ríndete. La voz de Carl llegó a mis oídos. Nunca conseguirás la página. Parecía seguro de ello. No es conmigo. Incluso si me matas, nunca sabrás dónde está ni qué está escrito en él. Tu mejor curso de acción es rendirte. Skench. Skench. Las raíces emergieron del suelo, envolviéndose lentamente sobre mis tobillos y mi pecho. Yacía paralizado, incapaz de moverme a excepción de mis manos que levanté lentamente antes de volver a bajar. En el proceso logré agarrar su tobillo. Con la cabeza gacha, me miró. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, su expresión parecía relativamente tranquila. Lo miré y encontré su mirada. ¿Y qué si no tenías la página contigo? ¿Y qué si fueras más fuerte que yo? Al final no necesité que la página estuviera conmigo para poder verla. Todo lo que necesitaba hacer era: mira tu mundo.